días, profesora Fanny. A continuación voy a exponer mi proyecto final de pensamiento social, que es un mural. Aquí podemos ver en la primera imagen que decidí hacer como si fuera un mural, simulando que el fondo negro es como una pared y que las semanas pues son como los recortes o son por así decirlo pantallazos que está posicionado de una manera pues como un mural. Además arriba está el título, semejando el mural. Para profundizar más cada tema, he decidido hacer como zoom o profundizar más cada tema. En la semana número uno vimos las causas de la independencia de Latinoamérica en un friso. Podemos ver que algunas de estas causas por las cuales los criollos y Simón Bolívar decidieron hacer una revolución contra pues, las personas que los gobernaban. Tomaron, por ejemplo, como ejemplo la revolución norteamericana y francesa, tenían muchos impuestos, además que no eran considerados iguales y era la tierra de ellos, que, o sea, llegó un extranjero a tratarlos mal, sabiendo que es tierra de ellos, propiedad de ellos, y también eso causó pues revueltas, ya que cayeron en cuenta de esas situaciones, además que España y Portugal tenían diversos problemas políticos y tenían guerras. Entonces, eso fue un factor que ayudó mucho a estas independencias. Continuando con la semana 2, vimos la Gran Colombia y anexo a esto hay un mapa de la división política de Latinoamérica que ya está corregido ya que el trabajo pues, que envié en la semana 2 no era un mapa de Sudamérica, aquí ya le agregué Centroamérica y ahora es el mapa de Latinoamérica. Anexo a ello, pues tenemos un mapa conceptual o un mapa mental de la Gran Colombia, en el cual podemos ver temas como la independencia de Latinoamérica, la patria boba, fin de la Gran Colombia, conclusiones y los pueblos que lo formaron. Podemos concluir pues que la Gran Colombia fue una unión de los países de Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia. Simón Bolívar fue su fundador, ya que él tenía planeado o él visualizaba la unificación de un país que sería una gran potencia a nivel mundial. Sin embargo, por la desorganización o no tener un buen liderazgo, tuvo un fin y culminó pues en la creación de los estados independientes de la República de Venezuela, después Ecuador y por último Panamá. Así que pues esa idea no tuvo un buen final. Algunas de las conclusiones que me dejaron a mí fue que sin organización nada podrá ser duradero, ya que se necesita un buen sistema y una buena comunicación. A lo que nos lleva a que la comunicación es vital para formar y conservar una nación, ya que se busca el beneficio de todas las personas que confían en uno y que en realidad los contrincantes no luchan, sin embargo el pueblo sí. Así que muchas veces el pueblo es poderoso, el pueblo tiene suficiente poder para tener beneficio propio. En la semana 3 centramos más la Gran Colombia y la Patria Boa. Entonces aquí podemos ver un mapa de la Gran Colombia y una línea de tiempo de la Gran Colombia y anexo a la Patria Boa. Entonces podemos ver como el 20 de julio de 1910 es el grito de independencia y que el otro suceso importante fue el 27 de noviembre de 1811 se fundó la Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada, que pues es, aquí también vemos el mapa. Además de ello, en 1811, ese mismo año, está la Constitución de Cundinamarca, la primera constitución de Colombia, un gran ejemplar de la política de hoy en día, ya que fue la primera constitución, las primeras normas que hubo aquí en Colombia. El próximo año, el 2 de diciembre, Antonio Nariño tuvo el primer enfrentamiento entre federalistas y centralistas. Continuando, el 2 de enero de 1813 fue el segundo enfrentamiento entre federalistas y centralistas, pues estos eran los partidos políticos de ese entonces. Así que pues podemos ver que siempre hubo el gran problema de que salimos de los españoles, ya no fuimos gobernados, no tuvimos un sistema pues que nos estaban gobernando, ya no teníamos sus leyes, ya no teníamos sus normas, decimos hacer nuevas normas. ¿Qué es lo que sucedió? Nadie tenía planeado. Que
Se tenía el poder, se tenía el pueblo, pero no había un plan de acción, no había un sistema de gobierno. Entonces los federalistas y centralistas pelearon entre sí para mirar quién toma el control, aunque en realidad ninguno está preparado. En la semana número 4 tuvimos como tema, por así decirlo, Simón Bolívar. ¿Quién fue Simón Bolívar? ¿Quién fue el libertador de de la República de Gran Colombia? Cabe destacar que Simón Bolívar fue un venezolano que cuando era pequeño quedó huérfano. Sin embargo, su familia era muy adinerada y quedó a cargo de un tío, o sea, de su tío que fue su tutor. Simón Bolívar después de se casó, él tuvo una educación de calidad, ya que su tío le daba tenía las capacidades financieras, sus capacidades económicas de que él tuviera una buena educación. Lamentablemente su esposa falleció, así que él decidió irse a Europa, en el cual él fue un observador de la independencia, no, perdón, la Revolución Francesa. Este fue un tema de inspiración para él, ya que él tiene muy claro el ejemplo de que pues los criollos, mulatos, mestizos, etcétera, personas que sean afectadas por los españoles, dado la esclavitud, dado la desigualdad, él quiso, o sea, no apropiar, sino él quiso adaptar ese, esa revolución a el límite pues que hay, o sea, los países que limitan Sudamérica, perdón, con Centroamérica, entonces por los cuales son Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia. Cabe destacar cuando él regresó a Europa, él ya tenía una idea sobre cómo, o sea, por ejemplo, como la Revolución Francesa se dieron derechos universales, se dio más poder al pueblo, él todavía pues no sabía cómo adaptarlo a Colombia. Sin embargo, él decidió y él llamó y creó un ejército de criollos, mestizos, mulatos, todo el pueblo, toda persona que no fuera, o sea, no fuera una persona adinerada o por así decirlo, no fuera un español, no fuera una persona que defendiera, no fuera una persona que esclavizara. Gracias a Dios, y como es, y siempre lo voy a recalcar, el pueblo es más que el gobierno, él logró un ejército muy grande. En dado caso, pues ya conocemos la historia de la batalla de Boyacá. Aquí podemos ver un mapa que pues fue el recorrido que hizo Simón Bolívar desde Venezuela. Aquí podemos ver cómo él va bajando, aquí podemos ver pues cómo él estaba, aquí comenzó, se fue hasta Mantecal, siguió bajando por Venezuela hasta la frontera de esa época que pues limitaba a Venezuela con Colombia, que era Guasdavito, y allí ya entró, ya entró a ya entró pues a Colombia, siguió por Tame, después por Pose, ya se estaba acercando al centro del país, después por Poga, Pube. Después de este recorrido llegó a Tunja, que aquí en Tunja pues podemos apreciar también un gran suceso que fue la batalla del puente Boyacá. Después de la victoria de esa batalla, él logró venir aquí a Santa Fe de Bogotá, que aquí en Santa Fe de Bogotá él logró él logró como finalizar y con ello ganar esta guerra. Repito, aunque no era un ejército muy bien dotado en armamentos, en personas, en militares expertos, era mucho más, o sea, era mucho más el pueblo en ese tiempo entre negros, mulatos, mestizos, criollos, los que se han afectado, así que por ello tuvo un gran impacto y mucha gente lo apoyaba. Continuando con la semana número 5 y con el tema pues de Colombia, aquí podemos ver las banderas y los escudos que ha tenido Colombia a través de su historia. Entonces pues aquí vemos por ejemplo diversas ejemplares, aquí vemos la bandera actual que fue pues el 26 de noviembre de 1861 se fundó, está la bandera marina mercante el 11 de enero de 1900. Ok, continuando, aquí podemos ver la bandera de la Armada, que pues es oficial desde el 12 de noviembre de 1932. Aquí vemos la bandera de guerra del Ejército Nacional, el del 14 de julio de 1906. Aquí vemos la bandera del pabellón de proa de la Armada de Colombia.
Aquí podemos ver que algo que tienen casi en común estas tres es que tienen el actual logo, perdón, el actual escudo de Colombia, a excepción pues de la bandera de la Marina. Continuamos con la bandera del Ejército Nacional de Colombia, que es la actual, la bandera de la Fuerza Aérea de Colombia del 24 de mayo del 1991. Aquí vemos el escudo de Nueva Granada. Aquí la bandera del primer pabellón de la Gran Colombia del 17 de diciembre de 1920. Vemos aquí la bandera provisional del Estado de la Nueva Granada, pues que fue la bandera, por así decirlo, de la Nueva Granada. Y el escudo de la República actual, que pues es este, que es el actual, con la riqueza perdón, la riqueza. Vemos además la gran abundancia que tiene Colombia y el honor a todas las muertes o a toda la sangre que hemos tenido. Seguimos con la bandera del tercer pabellón de la Gran Colombia del 6 de octubre de 1821. Y aquí la bandera de guerra de la República de la Nueva Granada, la Confederación Granadina y los Estados Unidos de Colombia. Esta pues es una de las más importantes, aunque es poco conocida. Aquí tenemos la bandera de Nueva Granada y Confederación Granadina. Aquí podemos ver cómo esta bandera de aquí era la provisional y esta bandera de aquí ya era la oficial. Ok, la semana 6 fue un poco más extensa. En la semana 6 podemos apreciar el listado desde los presidentes de la Nueva Granada, comenzando con José María de Obando, que su mandato fue del 23 de noviembre de 1861 al 10 de marzo de 1832. Fue Francisco de Paula Santander el segundo presidente de la Nueva Granada el 10 de marzo de 1862 y su mandato culminó el día 1 de abril de 1887. Así seguimos con José Ignacio de Márquez. Su periodo presidencial fue del 1 de abril de 1867 al 1 de abril de 1841. Tenemos a Pedro Alcántara Herrán. Su mandato fue del 1 de abril de 1841 al 1 de abril de 1845. Por lo general las fechas pues son en el mes de abril o, o en agosto, ya que pues en esas a casi a mitad de año o faltando o faltando. Terminamos con en la semana 8 con la biografía de 54 al 1 de abril de 1855. Terminamos el periodo pues de la Nueva Granada culminó con su penúltimo presidente Manuel María Mayarino, que fue el 1 de abril de 1855 al 1 de abril de 1857, y culminó con el señor Mariano Ospina Rodríguez, que su mandato fue desde el 1 de abril de 1857 al 22 de mayo de 1852. Anexo a esta actividad pues está el mapa de, o sea, de la Nueva Granada, el mapa de la edición política con los departamentos de Panamá, que lo vemos aquí, el departamento de Bolívar, el departamento de Magdalena, el departamento de Antioquia, que era una masa pequeña de lo que conocemos hoy en día, el departamento del Santander, Boyacá. Aquí podemos ver que Boyacá tenía una gran frontera con Venezuela y que lo que yo podría llamar como ese tipo de departamento más importante era Cundinamarca, ya que este era el centro del país y era el lugar donde estaba todo el centro político. Y el territorio más extenso en temas territoriales era Cauca. Aquí pues vemos el mapa que pues es muy conocido, que es el mapa actual de la división política de Colombia, pues con los departamentos de Cundinamarca, Mita, Casanare, Amazonas, Putumayo, Pasto, etcétera, etcétera. Okay, la semana 7, ese es el mismo trabajo que su merced, pues yo le he contado, pues que lamentablemente pues no sé por qué no me subió el trabajo, pero pues este es el trabajo de la semana 7, en el cual a mí la plataforma en los chulitos me dice pues que lo envié, pero que me aparece en el producto aprendizaje, me parece que está retrasado. Sin embargo pues está por plataforma, se lo envié al WhatsApp y pues aquí está la evidencia pues de que también lo realicé. Aquí podemos ver
el nacimiento del Partido Liberal y el nacimiento del Partido Conservador. Podemos apreciar que en el Partido Libertador, que pues es para tener un pequeño resumen, desde el año 1930 al 1940 se denominaron ministeriales conformados pues por el Partido Conservador y que el sector de los santanderesas fueron los fundadores del Partido Liberal después de 1948. El Partido Liberal fueron por así decirlo personajes del Partido Conservador que se revolucionaron y quisieron crear un nuevo propósito político, quisieron crear una nueva campaña no tan tradicionalista, que buscaba la libertad de expresión, la libertad de culto, todo lo que era, por así decirlo, la reputación. O sea, que tú no puedes vestir de tal manera porque esto no era tradicional. Tú debías tener una familia, debías casarte joven, debías tener muchos hijos, debías ser un religioso, ya que tu educación era con la religión católica. Todo tu ser tenía que ver con la religión católica. Todo tenía que ser la comunidad, todo tenía que ser muy tradicional. O sea, todas las personas tenían que cumplir con un prototipo de una persona muy tradicional que no podía expresar de esa manera, no podía tener otro, por así decirlo, no puede asistir a otro templo religioso, no puede liberarse, que gracias a distintas constituciones, normativas y, por así decirlo, leyes y resoluciones, pues hoy en día nos podemos expresar más. Mientras que el Partido Conservador, como su nombre lo indica, intenta conservar, o sea, es un partido muy tradicional, por así decirlo. Miraban la familia, querían que todas las personas fueran de la religión católica, por así decirlo, eran más radicales. O sea, el Partido Liberal, como eran más liberales, pues ellos eran casi menos. O sea, no les importaba tanto cómo fueras tú, cómo te expresaras. Mientras que en el Partido Conservador, mientras que tú fueras una persona, o sea, por así decirlo, fueras un liberal, eres un bicho raro, eres una persona externa, eres una persona que debe ser una persona tradicional porque estás teniendo locuras en tu cabeza. El Partido Conservador, por distintas razones, fue el más radical, ya que ellos tenían, según lo que he investigado, ellos tenían mayor rechazo al Partido Liberal, por eso se creó el odio, porque el Partido Conservador criticaba al Partido Liberal porque decían que muchas personas decían que hacían lo que se les da la gana, o que la generación estaba tan cambiada que no iban a tener nada que ver con su vida. O sea, si no tenían hijos pequeños, si no tenían hijos o se casaban cuando eran jóvenes, no iban a progresar como familia. Si no eran religiosos, no iban a tener cielo, no iban a tener perdón de Dios, no iban a tener una muerte digna. Y por ello pues también se crea el odio. Durante el Partido Conservador, pues los liberales se volvieron a dividir, pues esta vez pues en radicales, quienes tuvieron el poder de 1961 a 1978, y los moderados, pues que eran los que eran conservadores, o sea, definían conceptos tradicionales, pues que es por así decirlo los normas fundamentales, o sea, lo bueno que apoyaba el Partido Conservador, pues temas de respeto, valores, etcétera, que eran los moderadores, los moderados, pero o sea, las personas que eran un poco más pacifistas, y los radicales eran las personas que, si no se hacía de la manera tradicional, era una persona externa y no debería tener esa ideología política y punto. Después de ello tenemos el tema de la regeneración, que fue liderado por Rafael Núñez, y su intención era cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana a partir pues de la Constitución del 63, donde también se crearon los Estados Unidos de Colombia, un solo ejército, eh, además de ello se convirtió en un país, una república federal, que era un movimiento regenerador, estaba conformado por los liberales y conservadores moderados, o sea, personas que eran radicales. Sobre cabe destacar que en esta época, si tú eras radical, o sea, digamos, si tú eras un conservador radical, ibas a un restaurante y ese restaurante tenía una multitud de personas liberales, o sea, liberales. Tú eras, en ese tiempo, tú tenías que buscar pelea, ya que tú estabas en un lugar lleno de personas externas que tenían pensamientos totalmente distintos.
Lo mismo sucedía si un liberal iba a un lugar o iba a un centro que pues era mayor habitado por conservadores, se sentía discriminado. De la misma manera que un conservador iba a un lugar que tenía muchos liberales, se sentía discriminado y habían peleas muy fuertes. Después de ello, pues por los moderados, que pues eran las personas que podían dialogar, podían negociar, pues se realizó todo eso. Además que había una responsable, o sea, su política fue muy responsable y la economía del país en materia de importación y exportación, así como el control bancario con la creación del Banco Nacional, que pasó pues a ser el Banco de la República, estableció unos impuestos, tuvo mayor administración y por así decirlo el país logró como unir lo bueno de estos dos partidos y crear una buena constitución. Además tuvo vigencia hasta la reforma pues de 1910, aunque se reconoció la libertad de cultos, pues por así decirlo, los conservadores siguieron teniendo los valores o lo que los liberales pues decían que era lo bueno, que era tradicional, o sea, sus valores, que tú tenías que ser una buena persona, que tú debías respetar a los demás, que tú no matar, que matar era un delito, se veía mala acción, que tú debías responder por tu familia, pero que también ya había mayores libertad de culto. Tú no tendrías que ver tan afectado por si no ibas a la iglesia católica. Terminamos con el hacemos 8 con la biografía del señor Rafael Núñez. Textualmente nació en Cartagena de Indias en el año 1825 y falleció en 1994. Fue un político colombiano que fue en 3 ocasiones presidente de la República de 1880 a 1882. Su siguiente mandato fue de 1884 a 1986 y su último mandato fue de 1986 a 1988. De niño fue un poco agradecido y tuvo una salud frágil, pero siendo quinceañero él participó en la Guerra Civil de los Supremos. En 1940 el joven Núñez, recién graduado en leyes, inició sus labores como periodista, fundando el diario La Democracia, de corte liberal radical, más por convencimiento que por amor. Se casó en 1951 con Dolores Gallego, con quien tuvo 2 hijos, a la par que continuaba la que sería una brillante carrera política. Rafael Núñez, a partir de su nombramiento como senador por Panamá, luchó contra los intereses individuales sin límites, abogó por la separación entre la Iglesia y el Estado y apoyó el nombramiento de los gobernadores por voto popular, una herramienta de democracia y que brindó una mayor participación pues al pueblo. Él fue secretario de gobierno, fue secretario de guerra y de hacienda. Más tarde ocupó el llevar a cabo las reformas del presidente Tomás Cipriano de Mosquera contra la iglesia. Pasó luego a la diplomacia y residió en Europa, separado de hecho de su esposa e implicado en una relación amorosa. Años después se casaría con Soledad Román Polanco. En el viejo continente recibió la influencia del positivismo de Spencer, que sirvió para reflexionar sobre la situación de la crisis de Colombia y acuñar su famosa frase, regeneración o catástrofe. Producto de su estancia en el extranjero, en los ensayos de la crítica social de 1874, volcó su postura sobre diferentes aspectos de la vida nacional. Por estas ideas, la posibilidad llamaría a Núñez el filósofo del Cabrero o el máximo reformador político de Colombia, ya que él quiso cambiar la política de Colombia y fue una de las primeras personas que quiso tener esa revolución, por así decirlo. Y como me queda conclusión estas semanas y en sí el tema de todos los temas que habíamos visto, todo comenzó cuando Simón Bolívar tuvo la idea de crear una gran Colombia, tuvo la idea de tener un gran continente, o sea, perdón, un gran país que sea una potencia. Sin embargo, no tenía la suficiente administración, no tenía suficientes líderes. Año a año, pues hubieron normas, hubieron leyes, hubieron constituciones y con ello, pues partidos políticos. Ahí hubo una gran pelea. ¿Qué es lo que realizó el señor Núñez? ¿Y qué es lo que podemos ver en las constituciones? A diferencia de la guerra pues que hubo en la Patria Boba, aquí podemos ver una guerra que sí tuvo, no fue boba, ya que logró una solución. Hoy, por ejemplo, conocemos pues que ya el Partido Liberal y el Partido Conservador
siguen siendo partidos políticos, pero que existen el Centro Democrático, el Partido de la U, Colombia Humana, vemos también el Partido Verde, entre otros partidos. Cada uno tiene su participación, cada uno aporta leyes, cada uno propone. Tú no eres juzgado si por ejemplo apoyas, si por ejemplo soy, digamos, ejemplo, si yo fuera el partido, digamos, de la Colombia Humana, yo podría, si me parece bien, y yo soy un congresista o soy un senador, y me parece bien que un proyecto o una ley que esté impulsado por el partido de Maíz, yo lo puedo apoyar ya que me parece que está bien.